Ramiro, bienvenido a las cámaras de Mindalia Televisión de nuevo. Es un placer. Vas a reeditar un libro que has editado en el 2012, en su primera edición, y ahora sale de nuevo en su segunda edición, Autobiografía Espiritual. Cuéntanos, Ramiro, ¿qué quieres contar en Autobiografía Espiritual? Pues sí, este es un libro precisamente, como tú dices, que salió en el 2012 y que, como el nombre indica, Autobiografía Espiritual, lo que trato en él, en muchas páginas, casi 500, es verter todo mi itinerario, toda mi búsqueda espiritual, toda mi incursión en las distintas disciplinas del espíritu, en el zen, en el taoísmo, en el budismo, en el yoga y tantas otras. También pasé por el verdadero esoterismo, por todo lo que se llamaríamos las ciencias del espíritu, y voy narrando desde mi primerísima infancia todo lo que ha sido esta búsqueda siempre, este viaje interior, esta senda hacia los adentros. El libro está prologado, un gran prólogo por Agustín Paniker, que como sabéis es el propietario de Editorial Kairos, y lo que he pretendido también es comunicarme de ser a ser, de corazón a corazón, más que comunicación, incluso comunión, con otros buscadores del espíritu, con otros sabuesos, voy a decirlo así, de la última realidad. Esa búsqueda comienza desde muy niño y te inicia precisamente tu madre en todo lo que es el encuentro contigo mismo, aunque también el encuentro fue difícil porque hervía en ti una búsqueda interior que a veces prácticamente te hacía estallar. Sí, ciertamente se ve que te leíste ya el libro, cuando apareció. En él juega un papel importante, sobre todo, claro, en mi primera infancia, lo que fue mi madre. La madre siempre es el gurú, la madre es la gran maestra, y mi madre era una mujer muy avanzada para su época. María del Mar era hija de una escritora, también de un escritor muy célebre en Madrid y en España entonces, y ella me fue iniciando en, digamos, todas las técnicas de autorrealización, en ese amor a la India, a Oriente. Ella me fue facilitando los libros de grandes autores espirituales como Amado Nervo o Germán Hesse o Stefan Zweig. Entonces ella, claro que sí, fue mi primera maestra. Es una bendición haber tenido una madre que te vaya despertando tus sensibilidades místicas en todos los sentidos. Ella además empezó a practicar yoga antes que yo, con un maestro de yoga que llegó a Madrid, que era hindú. Ella empezó a practicar y luego también me indujo a mí a seguir con la práctica. En tu casa familiar también se respiraba un ambiente intelectual, un ambiente espiritual importante, porque por allí pasaban casi diariamente figuras que te hacían, que te integraban en las tertulias y tú podías beber de ellas. Ciertamente, qué bien lo has dicho, porque se creó un fermento, un caldo de cultivo allí, muy literario, muy espiritual, de grandes filósofos, de grandes buscadores, de místicos, de esoteristas, de ocultistas. Entonces todo ello, claro, creaba esa especie de estímulo, de inspiración y revelación también para mi búsqueda. A ellos se unía no solo mi madre, sino mi hermano Miguel Ángel, que siempre ha sido un buscador, era un buscador contumaz, empedernido, y traíamos gente de todo el mundo. En mi casa nos reuníamos gente de todas las partes de España, de todas las partes del mundo, con esa, digamos, afinidad, con ese leitmotiv común de buscar, 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 sondear, incursionar en las filosofías de todo tipo, en el gnosticismo, en el esoterismo de los grandes entonces esoteristas, que eran muchos franceses sobre todo. Entonces no dejábamos de indagar y de buscar también en cuestiones metapsíquicas, parapsicológicas, en todas las técnicas orientales de autorrealización. Asistíamos a tertulias que había sobre estos temas, Zen, Vipassana, un largo etcétera. Luego sí, todo eso, claro, fue de una enorme ayuda porque alimentó
ese fuego aún más que yo sentía de la búsqueda desde muy niño. En esa infancia y ahí en ese recorrido que acabas de comentarnos, en el que te iniciaste en multitud de disciplinas, gracias a tu madre y a todas las tertulias en tu casa familiar, pero hay una figura que de alguna manera te significa, tiene mucho significado en tu vida y te orienta justamente hacia el yoga. ¿Puedes hablarnos de Rafael? Sí, ha habido varias personas, querido Alfredo, que han tenido una gran relevancia en mi vida, ¿no? Que han sido de alguna manera como motores que me han reimpulsado siempre en esa búsqueda. Y a quien yo primeramente, por decirlo así, escuché hablar de yoga, el término yoga que tuvo en mí tanta resonancia interior, fue Rafael Masciarelli, un intimísimo amigo de la infancia, que él era ya un gran conocedor del yoga. Y una vez él estaba hablando con otra persona y le dijo yoga, y yo escuché y le pregunté: Rafael, ¿qué es el yoga? Y él me dijo: un método para controlar la mente. Y como yo tenía un problema con mi mente, como la mayoría de todas las personas, dije: esta es mi disciplina por excelencia. Empecé a pedir libros a Argentina, a Colombia, a México, porque en España no había literatura debido a la dictadura, literatura de este tipo importante, y comencé a formarme a fondo en el yoga. Pero además es que vino este maestro hindú a Madrid, se situó en las afueras, mi madre empezó a recibir clases con él y yo también empecé a recibir clases con él. Rafael Masciarelli fue una gran figura indudablemente en mi vida. Otra gran figura fue mi primera mujer, Almudena Urie, que era una maravillosa hatha yogi con la que abrí el centro de yoga Sadak en 1971, por supuesto mi hermano Miguel Ángel, que siempre fue incondicional y me promovió en todo, mi padre, que fue el gran mecenas para poder también abrir el centro de yoga, o sea que en realidad tuve la suerte de contar con esta gran familia, mi otro hermano Pedro Luis, que siempre se han volcado para ayudarme en el progreso de la vía espiritual. Demos un salto justamente cuando empiezas a dar tus primeros pasos con el centro, con tu centro de yoga, un centro que marca historia también en España por ser el primer centro que imparte yoga. ¿Cómo fueron los principios? ¿Cómo fue este inicio para poder brindar la sabiduría que ya estabas haciéndote con toda la información que tenías ya por todo lo que sabías antes? ¿Cómo fue el principio del yoga, Pues del sí, yo centro ya del yoga? llevaba varios años, Alfredo, dando clases particulares a domicilio. Fundé una academia llamada Sana de Yoga por correspondencia, donde enviaba enseñanzas a todas partes de yoga. Y con Almudena, en principio, íbamos a abrir una librería de orientalismo y espiritualidad, pero al final todo decantó por abrir este centro de yoga en la calle Ayala 10, que allí llevamos ya 46 años impartiendo enseñanza, por la que han pasado medio millón de personas. Los primeros años indudablemente fueron difíciles, porque yo me chocaba con muchas barreras, la de, por un lado, críticas de las personas muy dogmáticas religiosamente hablando, que despreciativamente en alguna revista ponían este loco barbado y cosas así, porque llevaba barba, y luego pues la desconfianza de mucha gente. Me acuerdo que salimos con Radio Nacional ya años después a preguntar con una unidad móvil por la ciudad yoga, y cuando alguien oyó yoga dijo: se trata de un jugador de fútbol, porque claro, no se sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces fue difícil. Yo recuerdo que Almudena y yo dábamos entonces nada menos que 11 clases diarias de yoga, de la mañana a la noche, y a los 2 años de intensa actividad conseguimos ya nuestros primeros 80 alumnos. Y luego, pues a partir de ahí ya la cosa fue más sencilla, más fácil, ¿no? Por un lado dando clases del verdadero Hatha Yoga o yoga psicofísico, y por otro lado de Raja Yoga o yoga mental, y en eso hemos permanecido, porque yo nunca he querido meter otras actividades, como ahora todo el mundo introduce todo tipo de actividades, porque eso se atomiza demasiado y pierde el verdadero sentido. Y mi propósito, mi leitmotiv siempre es
mantener la enseñanza del yoga más auténtico y más genuino. En este libro, Autobiografía Espiritual, como bien decías antes, editado por Kairos, que ahora se reedita en su segunda edición, Ramiro, también cuentas las experiencias, las grandes experiencias en tu búsqueda espiritual, pero por la India. Bueno, ¿cómo fueron tus primeros viajes? ¿Cómo te motivó la India y qué descubriste allí cuando estuviste en el continente? Yo llegué a India y Nepal la primera vez en 1972, era otra India, otro Nepal, totalmente diferente, y yo llegué allí como lo que luego llamó la prensa un cazador de hombres santos. Mi verdadero afán era buscar maestros, mentores, sadhus, anacoretas, personas abocadas a la búsqueda más alta. Entonces me pasaba el día en la India yendo de un lado para otro, allí donde me enteraba que había un sabio, que había un sadhu, un eremita, yo iba a entrevistarle. Y así conseguí entrevistar un gran número de personajes en la senda interior. Y de ahí nace un libro mío que es muy emblemático, ahora va a volver a reeditarse ya por octava vez, que se llama La sabiduría de los grandes yogis, que todo se realizó in situ y todo en base a entrevistas y encuentros con los más grandes seres del espíritu en ese momento en la India. Pero también hay algunos seres de esos encuentros que tienen más significado para ti. ¿Cuáles son? Bueno, hay una persona que para mí ha sido única en mi vida, que además fue un encuentro o kármico, o casual o causal, yo no lo sé. Él se llamaba Rafael Campeny. Este es un personaje único. De hecho, yo me he inspirado en él, por ejemplo, en mi novela Lerviche, en otra novela mía, Las 7 iniciaciones. Siempre le saco como personaje, aunque sea secundario, en muchos de mis relatos iniciáticos espirituales. Él era un catalán llamado Rafael Campeny, un caso único, porque él era marino mercante, se embarcaba unos meses para conseguir medios, pero solo se dedicaba luego a buscar por todo el mundo. Lo mismo estaba en un monasterio del Nepal, que lo mismo estaba viviendo 6 meses en una barcaza en el río Ganges, que lo mismo estuvo 17 años en París viviendo en pisos en construcción y alimentándose incluso solo a veces de sangre de cordero porque no tenía más para pagar, un personaje único, vamos, para hacer de él una verdadera película, con unos conocimientos enciclopédicos absolutos, que vivió en 2 temporadas en mi casa, que luego se fue, dejó su maleta y ahí estuvo la maleta luego años hasta que finalmente lo que había dentro, que no era nada de valor, pues lo quemamos. Todo un misterio, entonces. Rafael Campeny, un gran misterio, un auténtico clochard en París, un verdadero, diríamos, sadhu urbanita o sadhu a la occidental, un vagabundo que donde quiera que yo le llevase, todo el mundo quedaba realmente y agradablemente asombrado, porque los meses que estuvo en Madrid, una temporada primera, otra temporada después, yo estaba tan orgulloso de él que le llevaba a todas partes y siempre hacía un papel impresionante. Iba vestido, no digo con andrajos, pero con ropas muy pobres, e incluso íbamos por la calle, veía unos zapatos mejores que los que él llevaba y en ese momento los cambiaba y se cogía otros zapatos. Iba siempre ligero de equipaje y enormemente dichoso, aunque tenía claro sus altibajos, y solo dedicado a la búsqueda espiritual, a visitar bibliotecas, escritores, etc. ¿Cómo llegó a mí, Alfredo? Pues de una manera muy curiosa. Un día yo estoy dando la clase de yoga mental de 9 a 10 de la noche y veo un personaje que parecía un marino salido de una película antigua, y le veo allí al final de la clase y digo, ¿quién será esta persona? Con largas barbas, cabellos, etc. Y al final se me acerca, me dice, acabo de llegar de estar en un monasterio en las montañas de Nepal. Acabo de llegar a Madrid, vivo en una pensión que pago entonces 3.000 pesetas
y querría entablar conversación con usted, y a partir de ahí nació no solo una enorme amistad, sino una de las personas más sabias que he conocido y que más han influido en mi vida, porque además es un vagabundo del Dharma, un vagabundo del espíritu. Otra persona que influyó determinantemente en tu vida fue tu hermano. Indudablemente, no, mi hermano, siempre lo digo, esto mientras él estaba vivo, pues éramos un alma en dos cuerpos, ahora que desencarnó, pues somos dos almas en un solo cuerpo. Mi hermano ha sido un personaje único, ¿no? Era poeta, era empresario, era, a pesar de haber tenido un accidente muy grave, un superviviente que luego conseguía toda clase de proezas deportivas, era la persona con más fortaleza psíquica que yo he visto, porque estuvo 3 años en hospitales, siempre con un gran poder interior. Era indudablemente mi gran amigo, mi amigo del alma, también mi maestro, como yo le fue suyo, y además le utilicé muchas veces, en buen sentido de la palabra, pues para muchas pruebas de parapsicología, de faquirismo, de hipnosis, porque yo una época que me dedicaba mucho también a la parapsicología, a la metapsíquica, a la hipnosis, y él siempre fue pues el amigo más fiel y el compañero más incondicional que he tenido nunca, una bendición. Vamos, si yo hay reencarnación, lo que quiero es seguir encontrándome. Además de estos pasajes y todas estas personas y circunstancias que encuentras a través de tu experiencia espiritual, para terminar me gustaría ¿cuál es el mensaje que tú quisieras darle a estas personas, muchas personas que te están viendo y que están en esa búsqueda, en ese descubrimiento continuo de su próximo horizonte interno, esa experiencia espiritual que también describes en primera persona en Autobiografía Espiritual? Sí, pues lo que yo quiero decir es que esta vida sin espiritualidad es nada. Realmente es 2, 3 momentos de confusión y se acabó. No dura nada, no es nada. Si esta vida no la llenamos de consciencia, de lucidez, de ternura de corazón, no es absolutamente nada. Es que para qué nacer, para qué pasar por aquí con todas sus vicisitudes, todas sus alternancias, si no es para llenar esta vida de consciencia, que la consciencia sea nuestro Dios, sea nuestra meta, que logremos lucidez y sobre todo apertura y ternura de corazón, y que comprendamos que estamos en el camino para ayudarnos los unos a los otros, y que no hay nada más importante que el amor. Pero cuando hablo de espiritualidad, tú, Alfredo, entenderás, porque además llevas tantos años también en la búsqueda, que hablo de una espiritualidad siempre adogmática, abierta, no adscrita a ninguna religión en concreto, ni a ningún culto. Una espiritualidad, como digo en Autobiografía Espiritual, donde se abra una senda sin senda que al final conduce a la propia senda y al propio maestro interior. El único maestro realmente fiable a la larga es nuestro ser más profundo. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias a ti.